Bueno, hola de nuevo chicos y chicas. Hoy vamos a hablar de distribuciones de probabilidad de variable continua. Voy a ser un poquito breve, intentar ser breve en esta parte, porque me interesa irnos a un tipo de distribución de probabilidad de variable continua, que es la distribución normal, ¿vale? Que es la que vamos a trabajar. Entonces, le voy a dar unas pinceladas de lo que significa una distribución de variable continua y después nos vamos a ir directamente a la distribución normal. De acuerdo a la distribución normal, que veremos la normal de media 0 y desviación típica 1, y después la generalizaremos a cualquier media y cualquier desviación típica. Pero bueno, sin más, ¿qué significa distribución de probabilidad de variable continua? Pues es una distribución de probabilidad en la cual la variable estadística que estamos trabajando es una variable cuantitativa continua. ¿Vale? Así, por ejemplo, si tenemos una distribución estadística, en la que se miran las alturas en centímetros de 1500 chicas, una distribución concreta, nosotros la podemos idealizar a una distribución de probabilidades. Caso concreto, caso ideal, frecuencia relativa, probabilidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué características tiene que tener una función una distribución de probabilidad de variable continua? Pues viene definida por una función que vamos a llamar función de densidad o función de probabilidad. ¿Y qué características tiene esa función? Que no es otra cosa que esta curvita que hay por aquí o esta otra que hay por aquí. ¿Qué característica va a tener esa función? Que va a ser no negativa y que el área que forma esa función y el eje OX va a ser igual a 1. Esas son las dos características principales. ¿De acuerdo? Por ser una función continua, resulta que para hallar la probabilidad de que la distribución esté entre dos valores determinados, imagínense, podría querer calcular la probabilidad de que la estatura de las chicas esté entre 146 y 161 centímetros, ¿vale? Pues para poder calcular eso, la probabilidad de que esté entre dos valores determinados, tenemos que calcular el área de esa que hay que forma esa función con el eje OX. ¿De acuerdo? Bien. Además hay unas propiedades importantes. La probabilidad de un elemento aislado es 0, es decir, el área de una línea, por supuesto, es 0, y por lo tanto la probabilidad de un intervalo cerrado es la misma que la de un intervalo abierto, ¿vale? La probabilidad de que la X esté entre A y B cogiendo A y B es la misma que la probabilidad de que la X esté entre A y B sin coger el A y el B. Vale. Por otro lado, también tendremos los parámetros, la media y la desviación típica de la distribución de probabilidades, que definen la media como el centro de gravedad, y la desviación típica cuantifica el grado de separación de los valores respecto a la media. Es una medida de dispersión. Vale, aquí nos dice que los métodos para calcularlos no entran en nuestro temario, pero vamos a ver algún ejemplito, que esto, ya les digo, lo vamos a ver muy rápidamente. Fíjense, aquí dice, calcula acá para que la función esta, f de x igual k, cuando x está entre 1 y 5 y 0 en los demás casos, sea una función de densidad. Vale. Para que la función sea una función de densidad, el área de esta función bajo la curva, el área de esa función bajo la curva, tiene que ser 1. Y esa función es así. Esa función, la representación gráfica es esta. Antes de llegar al 1 es una línea horizontal que está en el eje OX, ¿verdad? Entre el 1 y el 5 es una línea horizontal que tiene altura K, y del 5 para adelante vuelve a ser 0. Es decir, el área de esa función es este rectángulo de aquí. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues 1, 2, 3 y 4 unidades por K. 4 de base
por k de altura. Es decir, la probabilidad entre menos infinito e infinito de x es lo mismo que la probabilidad entre 1 y 5. ¿Y cuánto vale? Vale 4k. 4 por k. 4 aquí y k aquí. Vale, pues eso, para que sea una función de densidad, eso tiene que ser igual a 1. Es lo que hemos puesto en la condición, con lo cual ya me sale que la k tiene que ser un cuarto. Una vez que sabemos que la k vale un cuarto, podemos calcular la probabilidad de que x esté entre 2 y 3. ¿Cómo hacemos eso? Pues sencillamente, entre 2 y 3, ¿cuántas unidades hay? Una unidad. ¿Y cuánto era la altura? Un cuarto. Pues la probabilidad de que x esté entre 2 y 3 es igual a 3 menos 2, que es 1, ¿verdad? 1 por un cuarto. Es decir, la probabilidad de que la x esté entre 2 y 3 es un cuarto. ¿Cuál sería la probabilidad de que x esté entre 2 y 5? Pues tendríamos aquí 2, 3, 4 y 5, son 3 unidades. Es decir, aquí iría un 5 menos 3, ¿verdad? Un 5 menos 3 entre paréntesis. 5 menos 2, perdón, menos 2, que sería 3, por un cuarto, pues sería entonces 3 cuartos. ¿Vale? Y así nos repetiríamos. En el caso siguiente, en lugar de ser una función con línea recta horizontal, es una función que es lineal en una parte de su definición, ¿vale? Te dice que vale 0 para cualquier valor de la x que no sea 0 o 4 y que entre 0 y 4 vale m por x, ¿vale? Pues, ¿cuál es la condición que yo tengo que poner? Que el área de esa zona sea 1. El área del triángulo es 4 por 4m dividido entre 2, base por altura dividido entre 2, 4 por 4m dividido entre 2, 4 por 4, 16 entre 2, son 8m. Por lo tanto, la condición es que 8m tiene que ser 1. Y por lo tanto la m va a valer 1 octavo. Una vez que sé que la m vale 1 octavo por x, ya tengo la función de densidad. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Calcular la probabilidad de que la x esté entre 2 y 3. ¿Vale? Es el área de esta zona de aquí, entre 2 y 3. 1, bueno, es un trapecio, base mayor más base menor por altura dividido entre 2. O, ustedes que saben ya integrar la integral entre 2 y 3, ¿de quién? De x partido por 8 de x, ¿verdad? Un buen ejercicio es comprobar que efectivamente la integral entre 2 y 3 de esa función es efectivamente 5 sextos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo dejamos.